Continuamos a esta hora de la mañana en vivo y en directo a través de Canal 11, el nuestro, y también a través de la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y permítanme a esta hora saludar y dar la bienvenida en este espacio a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Ana Paola Nava, quien es docente universitaria, además es abogada y politóloga, dedicada especialmente al área de negocios y automatización de procesos. Además es consultora de sistemas de gestión empresarial y está con nosotros, como les decía, en la mañana del día de hoy. Ana Paola, bienvenida. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por este espacio, gracias por invitarme. Encantadísima de conversar con ustedes sobre este tema tan interesante y bueno, ver cómo nos afecta tanto a nosotros como empresarios, como a la política internacional, a la economía y a las relaciones en sí a nivel mundial. Así es, estamos hablando de un tema que ha sido noticias. Ha ocupado titulares en los últimos días de manera importante, salvo por la muerte del Papa, que nos ocupó los últimos días. Había sido quizás el tema con más titulares y tiene que ver con este conflicto entre Estados Unidos y China, principalmente por lo que algunos han denominado guerra arancelaria, otros prefieren llamarle guerra comercial. Pero bueno, se trata de imponer aranceles, utilizarlos como mecanismos de presión y se han visto varios capítulos. En primeras medidas de Donald Trump, luego responde China, luego hay otras medidas, se ajustan, se suspenden, se ponen. ¿Cómo entender lo que está pasando? En principio, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos siendo testigos en el mundo entre estos dos países en este momento? Bueno, creo que lo más importante antes de iniciar es definir el hecho económico, luego el hecho político y luego el hecho jurídico, para que todos los que nos están viendo puedan ir entendiendo esta conversación. Si nos vamos a las cavernas, primero surge el descubrimiento del fuego, que podemos decir que es el encuentro de un recurso, en este caso, hecho económico. Una vez que lo encontramos, vemos que las personas a su alrededor empiezan a organizarse para saber qué van a hacer con ese fuego, empieza el hecho político. Y luego de que nos preguntamos qué vamos a hacer, comenzamos a crear normas y ahí es donde entra el hecho jurídico. Ahora lo vamos a llevar a lo macro en la actualidad. El hecho económico nos dice que la mayoría de los productos están producidos en China y vamos con este ejercicio. ¿Dónde está hecho tu celular? ¿Dónde está hecho el termo de agua que estás utilizando? ¿Dónde están hechos estos micrófonos? Las cámaras que están grabando están producidas en China en su mayoría. De igual manera, distintas marcas están producidas en China de una forma que se llama maquila. Ahora, una vez que descubrimos que el hecho económico nos está diciendo que los productos en su mayoría están producidos en China, ¿cómo afecta esto a la política? ¿Cómo todos los líderes actuales van a reaccionar frente a eso? ¿Les afecta su economía local? ¿Cómo podemos hablar entonces de competencia leal o desleal? ¿A quién vamos a favorecer? ¿A los productores internacionales o a los productores nacionales? ¿Qué podemos hacer para incentivar la producción nacional y no depender exclusivamente de material internacional para poder sobrevivir, que es en el caso de Venezuela, que para nadie es un secreto, que la mayoría de nuestros insumos vienen de capital extranjero, producidos afuera y que lo utilizamos para complementar nuestra producción? Entonces, entendiendo esto, primero viene el hecho económico, luego el hecho político y luego el hecho jurídico, que es lo que estamos viendo hoy en la actualidad. Todos los líderes conversando entre sí, negociando a través de la imposición de aranceles y, por supuesto, las consecuencias que estos están teniendo, mayor costo, entre otras. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento China se convirtió en la fábrica del mundo? En la medida que descubrimos que la mano de obra para nadie es un secreto, es una de las más económicas. No solamente China, también es el caso de India. En el caso de tecnología existe una población, un territorio que se llama Indiatech, que todo lo que sea de tecnología, programación, entre otras, es desarrollado en la India. Y en el caso de China, por supuesto, mano de obra, productos con, calidades que se pueden discutir, pero que dependiendo de la forma en que se maquile, la formulación o los estándares de calidad podrían variar, que ahí es donde entra temas de marca, propiedad intelectual, diseños industriales, entre otras cosas. Y hablando precisamente de esto de marcas, de nombres, en uno de los capítulos en esta guerra comercial entre los dos gigantes, vamos a decir que entre dos, pero en realidad hay muchos más actores involucrados, pero los que resaltan Estados Unidos, China. Uno de las respuestas de China fue precisamente a punta de marcas
con viralización de videos en TikTok y Una afirmándole al mundo entero que ellos eran los que fabricaban todas las Louboutin y los Levi's y las Nike. Lo que te estoy Y comentando que de la después otro le maquila. ponía en la etiqueta. Lo que te comento de la maquila, eso no es nada nuevo. Desde hace muchísimos años se producen en China bajo esta figura maquila. Mira, no solamente cartera, ropa, tecnología, entre otras cosas. De hecho, en Venezuela nosotros exportamos coltán, que es utilizado para hacer los microchips. Lo sacamos de Venezuela, lo llevamos a China, lo llevamos a Rusia y allí es donde se hace toda la formulación para producir distintos productos. Ahora, ¿dónde entra todo este problema? En que si bien es cierto, estos productos tienen estándares muy altos de calidad, con un segmento poblacional que lo toma como caro o expensive. Ahora, se puede decir que las etiquetas que ellos tienen es hecho en Francia, hecho en Italia o hecho en Alemania, hecho en Inglaterra, según sea la marca, pero la realidad es que son producidos en China, pero no en su totalidad. Vienen preempacados y son culminados de empacar, culminados de desarrollar en estos países que le colocan la marca. Pero ¿dónde está el precio o el valor realmente? En donde se produce China o la marca que lo protege. Ejemplo, Louis Vuitton. ¿Tú estás comprando la marca o estás comprando el producto? Eso es debatible porque la población dice, estoy comprando la marca, estoy comprando Coco Chanel, estoy comprando Louis Vuitton, estoy comprando Hermès, que hubo unos videos súper virales de la fabricación de las carteras de Hermès que valen, por ejemplo, 30.000, 40.000, 16.000, dependiendo del modelo, con piel de cocodrilo, que son prefabricadas en China y que para obtenerlas pasas por una lista de espera y que tienes que tener un consumo previo en cada tienda y te seleccionan para comprarlos. Entonces, ¿qué estás comprando? ¿La producción en China o la marca? Desde mi punto de vista, 100% estás comprando la marca y que por eso las marcas responden mostrando, sí, es verdad, están prefabricadas en China, pero con nuestros estándares de calidad, con nuestra formulación y con los criterios que tiene nuestra marca de exclusividad, porque eso es lo que vale, sobre todo en derechos de autor y propiedad intelectual. Es decir, que estamos hablando que al final el nombre de la marca incluye unas garantías que no las da quien las produce, sino quien finalmente dice, bueno, pongo el nombre porque yo voy a responder por este producto. En los acuerdos de maquila se sugieren que se den los estándares de calidad y hay normas internacionales para ver la calidad, por ejemplo, las normas ISO. En el momento que yo le digo a una empresa, necesito que me produzcas esto, en el caso de cartera, en el caso de productos de belleza, ejemplo, skincare, yo le estoy dando la formulación y le voy a decir, estos son los estándares de producción. Vas a utilizar este tipo de materiales, vas a utilizar estos tiempos de entrega y vas a utilizar estas formas de producirlos para yo luego colocarles la marca. Entonces, la marca en sí le está dando los estándares de calidad. Simplemente están utilizando una industria para bajar costos y, por supuesto, producir en masa todos estos productos que podemos ver en el mercado. Al final, vamos a hablar también un poquito de la lectura que hacen algunos consumidores que miran primero el precio antes que lo demás y dicen, no, pero es que es una aberración. O sea, es una locura, es una exageración pasar de los costos que mostró China en esa semana de videos virales masivos. Súper virales. Y luego, que te reíste también cuando viste eso. Por supuesto. Y luego el precio final por pagar la marca, la exclusividad. Y por supuesto no dejan de aparecer reacciones. A mí que me importa la marca. Yo me pongo el producto, uso la cartera. Vamos a profundizar un poquito de eso al regreso de la pausa. Ustedes no se vayan, que con nosotros hoy está Ana Paola Nava, quien es docente universitaria, además de abogada y politóloga, es consultora de sistemas de gestión empresarial y con ella pues precisamente queremos entender un poquito más cómo se está moviendo todo esto y cómo hacer lectura un poquito más acertada de todo este contexto internacional que tiene su reflejo, por supuesto, en la economía del país. Pausa y regresamos, no se vayan. Continuamos a esta hora de la mañana en vivo y en directo a través de Canal 11 El Nuestro y también a través de la señal de Radio Fe y Alegría. Hoy conversando con Ana Paola Nava, quien es consultora de sistema de gestión de empresas, entre otras cosas. Decíamos muy bien, las diferencias de precios son abismales. Y luego hay quien dice, no, yo pago para que solo yo pueda tener eso. Más no me voy a encontrar un repetido en la fiesta. Que alguna vez nos habrá pasado a los que compramos en comercio, que otra persona tiene la misma camisa. Pero nadie tiene tu estilo. Bueno, eso exacto. Ya luego hay otros elementos, pero si no, yo no quiero correr ni siquiera el riesgo de que haya una camisa repetida, eso se paga.
Claro. Y hay otros que dicen, no, a mí no me importa si otro la usa o no la usa. Lo que importa es el producto y lo que cuesta. ¿Cómo entender todo esto también y manejarlo nosotros, digamos, para no quedarnos en la opinión superficial del tema, sino entender lo que hay de fondo, que al final es un modelo de negocio, un sistema económico mundial que va determinando condiciones y tiene sus características? Mira, para ello es importante saber que depende mucho el tipo de consumidor y a cuál generación estamos atacando. La generación de 40, 50 años tiene un estándar. 20, 30 tiene otro estándar. 10 y algo tiene otro estándar. Pero la generación más joven, ¿qué quiere? Transparencia, quiere saber de dónde viene, cuál es el estándar de producción, por qué son más económicos producirlos en China, quiere ver todo el proceso, quiere ver todo el storytelling de la marca, quiere ver todo ese proceso de producción y quiere entender cómo este café fue traído de allá de donde se te ocurra hasta tu mesa. Y allí es donde él va a tomar la decisión, a distinción de otras generaciones que lo que quieren es el valor de la marca. Oye, me gusta ese perfume, cómo huele, no me importa lo que cueste, pero yo lo quiero porque es marca Perrito. Pero otras generaciones no le importa que sea marca Perrito, sino que sea sostenible con el medio ambiente, que cumpla con los objetivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fomente empleo, que tenga estándares de calidad, que no sea testeado en animales, que no vaya a tener ningún tipo de elemento de crueldad, tanto como para personas como para seres humanos. Entonces, dependiendo de esto es que podemos conversar. Ya va. Entonces, ¿a quién está dirigido? ¿A jóvenes? ¿A no tan jóvenes? ¿A adultos? ¿O a quién? Y allí empezamos a ver marcas como Louis Vuitton, la que habíamos hablado, marcas como Hermès. ¿A quién están dirigidas? ¿Cuál es el factor decisorio? ¿El estándar de calidad o la exclusividad de la marca? Que te vean con una cartera Hermès o que te vean con una Birkin. Estoy segura que no la vas a repetir en ninguna fiesta. Pero ¿qué tienes que hacer para conseguirla? Sobre todo tener un salario millonario. Y en el caso de Venezuela dudo mucho que podamos adquirir una Birkin o una Kelly porque no hay tiendas en Venezuela. ¿Ok? Ahora, en el caso de los celulares, ¿cuál es el factor decisorio para adquirir un celular? ¿Qué me cuentas de eso? Bueno, en Venezuela en los últimos años es con lo que cuesta, lo que puedo pagar. Lo que haya también. Y lo que hay disponible. Ahora hablamos de celulares de alta gama, pero en Venezuela la alta gama no es exactamente la alta gama. O sea, no como en otros países que tú puedes ir a la tienda directamente y adquirir el teléfono de alta gama de tu preferencia, lo que esté disponible. Ahora entra el comercio electrónico. Allí es donde vemos específicamente toda la disponibilidad de productos con estándares de comercialización y barreras de acceso mucho más bajas. Y ahí es donde podemos decidir, bueno, me quiero comprar un teléfono de alta gama, lo voy a comprar directo en China, lo voy a comprar directo en la India, lo voy a comprar directo en Estados Unidos. Ingreso mi tarjeta de crédito o una simple SIM-Link que podemos adquirir desde cualquier lugar y compro mi dispositivo. Pero con todo este tema arancelario que estamos viendo, los costos de los productos suben. Las logísticas de traslado, despacho también suben. Y para ello tenemos la respuesta que está dando Amazon con la campaña de concienciación, podríamos decirlo así, para mostrar cuánto ha subido o cómo es la incidencia del aumento de los aranceles en el precio final de los productos, que lo que te costaba, por ejemplo, $5 te puede costar 7. Entonces viene el consumidor y dice, pero ¿por qué tengo que pagar 7? Si hace una semana yo pagaba 5. Bueno, vamos a mostrarle por qué es lo que quiere el consumidor actual, por qué están reflejados esos aumentos de precio en costos y gastos sobre ese producto. Pero ahí viene el otro elemento, que es el político, porque Donald Trump califica esta decisión de Amazon de política, porque siente que va a tener que pagar los platos rotos de las medidas que ha tomado. Es decir, va a quedar en evidencia cuál es el impacto directo de las medidas que ha anunciado. Y hay otro tema, Ana, y lo voy a pegar con esto, y es quizás el debate menos escuchado. Pero que para las nuevas generaciones es importante en este tema de la transparencia, porque es más barato producir en China, porque es más barato producir en la India. ¿Qué hay detrás? Mira, tampoco es un secreto hablar de las condiciones precarias de los trabajadores de esas industrias. Jornadas de trabajo, le hablábamos hace poco en la pausa, de 30 horas y hasta más, donde probablemente sus salarios no son pagados por horas específicamente, sino por producción. Y como tienen condiciones tan precarias, ellos se esfuerzan en producir más para poder tener, digamos, esa ganancia que les sirva de llevar el sustento a sus casas, empezando por allí. Seguidamente, los productos que utilizan, no solamente para maquilar, sino también para la producción propia que ellos tienen, ¿de dónde vienen? ¿Cómo son extraídos?
¿Cuál es su origen? En ese caso nosotros vemos condiciones precarias, materia prima, de dónde se utiliza, y todo ese compendio de cosas nos hace ver por qué es más económico trabajar con ellos o traernos mercancía para continuar la producción y desarrollar la economía global. Que al final supone, por supuesto, que alguien más, hablando en criollo, paga los platos rotos, sea para que se comercialice en $16,000 o en 1 centavo. Pero antes de finalizar y que nos vayamos a la pausa, me gustaría dejar claro que siempre es importante separar la economía de la política. Si lo mezclamos, entran todos estos conflictos y podemos hablar de guerra comercial. El hecho económico debe siempre separarse del hecho político. El hecho económico es algo que nosotros vamos a regular entre ciudadanos y que en esta nueva era estamos hablando de libre comercio, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de quizá libertad arancelaria en un futuro. Pero si nos metemos en temas políticos, empezamos a tener soberanía, empezamos a tener índices de producción nacional mucho más altos y que podamos, digamos, proteger la producción nacional para no caer en competencia deslegal. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta. Separar economía de la política, pero buscar un hilo cercano que nos pueda llevar al desarrollo socioeconómico de un país en términos muy buenos o positivos para la economía global. Vamos a profundizar hasta donde nos dé tiempo al regreso de la pausa en este tema, porque si algo hemos vivido en los últimos años es que las decisiones políticas impactan directamente en la economía. ¿Cómo es que eso se separa entonces? No se vayan, que ya venimos con más. Continuamos a esta hora de la mañana en vivo y en directo a través de las pantallas de Niños Cantores Televisión y también la señal de Radio Fe y Alegría en el área metropolitana de la ciudad de Maracaibo, además de la transmisión que hacemos a través de nuestras plataformas digitales. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Fe y Alegría Media en YouTube para poder disfrutar de este contenido, no solamente en vivo, sino en otros horarios. Queda a disposición de ustedes, lo pueden volver a ver, lo pueden compartir si les parece que fue interesante, para que pueda llegar a más gente y podamos a todos ofrecerles información de calidad, como la hacemos desde nuestras capacidades y limitaciones como seres humanos que somos, trabajando siempre con la mayor honestidad posible. Hoy con nosotros está Ana Paola Nava, consultora de sistemas de gestión empresarial, para analizar todo este asunto de que ha impactado los mercados globales. Vimos días de titulares de caídas en las bolsas del mundo, luego se recuperaron entre expectativas, incertidumbre, medidas, anuncios, la cosa va y viene, pero se mantienen los titulares. Y decías algo que me llama poderosamente la atención, la necesidad de separar economía de política. Y si algo hemos vivido los venezolanos los últimos años es la mezcla de las dos cosas y cómo la política determina la economía. Y por qué no ver cómo la política, en el caso de Estados Unidos, está también incidiendo en su economía. ¿Cómo se concreta eso? ¿Cómo se come eso? Ok, como decíamos al inicio, el hecho económico nos lleva a un hecho político. Cuando descubrimos un recurso o una situación económica, podemos crear normas, podemos tener relaciones. En este caso estamos hablando de una disrupción en la cadena de suministro de la economía global, que nos lleva posiblemente a nuevas alianzas, porque si tenemos un sector que nos aumenta aranceles, pero ya va, hay otro sector que puede adquirir mi cadena de suministro, podemos generar nuevas alianzas que nos den un mayor beneficio para todos. Pero a ciencia cierta, la economía nos va a decir cómo vamos a administrar los recursos de manera interna o externa de un país, mientras que la política en sí misma nos va a ayudar a organizarnos como sociedad con la figura del gobierno dentro de un Estado. ¿Qué podemos hacer? Entender que si el hecho económico lo manejamos con claridad, con transparencia, con buenos principios y acorde a lo que nos ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, entre muchos otros tratados internacionales, podemos llevar a buen término que la política nos organiza, pero sobre los índices económicos que vamos a tener. Porque si no tenemos recursos que comercializar y simplemente nos aislamos en una burbuja como en la antigua Grecia o en la antigua Roma, podemos ver que la caída del Imperio Romano se puede volver a repetir. Porque ciertamente el Imperio Romano se cayó, ¿por qué? Por escasez de pan. Porque creímos que haciendo todos nosotros mismos y no colaborando con otros, podíamos ser suficientes. Y no podemos ser suficientes, y menos en un mundo tan globalizado donde simplemente teniendo un dispositivo en la mano, nos estamos enterando de qué está pasando en Alemania, qué está pasando en China, en tiempo real. Los líderes de turno deben de comprender que el consumidor actual, que el ciudadano actual es un ciudadano globalizado, que exige transparencia en las decisiones y que sobre todo
quiere enterarse de todo lo que está sucediendo en tiempo real, quiere tener un libre mercado, quiere saber de dónde vienen sus productos, quiere saber cómo se van a prestar sus servicios y quiere enterarse de todo con claridad. Quiere sentirse a gusto con lo que está consumiendo. Ese es el consumidor actual. Y en ese sentido, y con esto vamos cerrando, nos queda escasamente un minuto, Ana Paula, ¿cómo cuidarse también de el mundo de desinformación que crece también a partir de la evolución de la tecnología y la posibilidad que nos dan las redes sociales? Donde no, antes, bueno, yo tenía poder sobre el resto porque tengo un programa de televisión, pero ahora, bueno, cualquiera puede ser más visto a través de las redes sociales. Sí. Y para muestra, una china que usó precisamente una red social para viralizar su postura, su narrativa, una realidad que estaba escondida, que no se conocía. Que no se decía en voz alta, digámoslo. Que no era pública. Que no era pública. ¿Cómo protegernos también de la desinformación, de la discusión meramente superficial en medio de este mundo que avanza fuertemente a tener múltiples fuentes de información? Bueno, se sugiere que en principio las empresas desarrollen campañas de información certera sobre la esencia, la naturaleza y el origen de sus productos o servicios. Eso es lo básico. Si vas a producir en otro país que no sea el tuyo, pues infórmale a tus consumidores dónde estás extrayendo la materia prima y cómo es tu proceso de producción, que te aseguro que a niveles de marketing va a tener mucho más enganche con tu público. Segundo, nosotros como usuarios tenemos que cuidarnos también de la información que consumimos, porque no todo lo que vemos en TikTok es real. Y no solamente nosotros, que quizás podemos tener un poquito más de edad y de conciencia, pero y las generaciones que van naciendo en este momento, que todavía no tienen esa conciencia, que son de forma inmediata, que todo lo que ven en redes sociales lo creen, ahí hay que tener cuidado. Y ahí es donde entra toda esa campaña de conciencia desde el punto de vista de las empresas, las escuelas, el sistema de información de un estado y poder tener claro que la economía debe separarse de la política, sí es cierto, pero tenemos que crear alianzas que nos lleven a cadenas de suministro certeras, adecuadas, que eleven el bienestar y el desarrollo social de un país. Ana Paula, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.